Y este episodio de Archipiélago Histórico es también traído a ustedes por Tabaco La Altura, confeccionando puros puertorriqueños, o sea, cigarros cuyas hojas de tabaco vienen todas de un solo país, en este caso Puerto Rico, y más específicamente aún las montañas de Lares. Eso es un producto de calidad, eso es un producto artesanal y te lo garantizo yo que lo fumo y me lo disfruto. Para más información busca Tabaco La Altura en Facebook y @Tabaco La Altura en Instagram. No obstante, ten en consideración que el consumo del tabaco debe ser uno responsable y que tome en consideración tu salud. Muchísimas gracias a Tabaco La Altura, orgulloso patrocinador de Archipiélago Histórico. Bueno, gente, también tengo un breve anuncio que hacerles. El próximo 26 de agosto estaré en Springfield, Massachusetts, visitando el New England Latino Festival. Así que a mí me encantaría conocer a varios de ustedes allí. Yo sé que yo tengo una audiencia en Springfield y nada, vamos a compartir como comunidad, vamos a crear comunidad y muchísimas gracias por el apoyo. Allí nos vemos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el gusto de conversar con el historiador Luis Burset. ¿Cómo está todo? Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón, ¿cómo estás? Excelente. Este es un episodio que promete, va a ser iluminador en el sentido de que el tema de interés en este episodio es el siglo XVI en Puerto Rico. Un episodio, un episodio de un periodo de tiempo que no es muy conocido, por lo menos diría yo, ¿no? Esa es mi opinión. Para las personas que no conocen al doctor Luis Burset, háblanos un poco sobre su trasfondo y sus intereses de investigación, por favor. ¿Cómo no? Nada, yo soy Luis Burset Flores porque madre tengo. Yo soy un muchachón nacido en Caguas y criado en Cupey. No me crié en Caguas porque mi mamá era de Caguas, pero mi papá no. Mi vida, mis años formativos, todos fueron en Cupey, en Río Piedras. Vivo hace 30 y pico de años desde que me casé en Guaynabo City, pero sigo siendo de Cupey. La No, tierra de O'Neill. Sí, guaynabito no soy, mis hijos, gracias a Dios, no lo son tampoco. Eh, yo fui toda la vida un amante de la historia, no Uh-huh. estudié historia a nivel de bachillerato, pues porque mi papá se preocupó muchísimo, que me iba a morir de hambre, etcétera. Él no estaba muy lejos de la verdad, pero estudié comercio, trabajé, de hecho llevo 40 años trabajando en la industria de mercadeo, Uh-huh. publicidad y ya los últimos 8 años en investigación de mercado. O sea que mi carrera ha sido formada, desarrollada y me gustaría decir laureada en la industria del mercadeo. Uh-huh. Siempre me gustó la historia, se me hacía más fácil acercarme a la genealogía, que es una ciencia auxiliar de la historia, y me fascinaba la genealogía. Pues, tuve la fortuna de contar con una tía en Caguas que se sabía los nombres de hasta sus 8 bisabuelos, con detalles, y eso pues a un muchacho curioso como yo me despertó el interés y por ahí seguí. En el año 99 me uní a la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía, pero en las reuniones mensuales había conferencias de historiadores. Uh-huh. Y era, ¿sabes? Darme por la vena, escuchar estos historiadores establecidos, porque no eran Jalil Suez Vadillo, Francisco Moscoso, que iban a dar conferencias de temas relevantes,
desde la perspectiva de genealogía, pero la genealogía, si tú no la haces dentro de un marco de histórico, pues tienes lo que tiene una colección de nombres, pero no sabes quién vivió, cuándo vivió, por qué tomó las decisiones que tuvo. Una de las situaciones más cómicas, sin ánimo de extenderme, es que cuando tú empiezas a estudiar genealogía, por ejemplo, en Caguas, alguien que residía cuando Caguas llegaba casi hasta Humacao, vivía en Junco. Y de momento en el 1730 están en los libros de Caguas, de momento en el 1780 y pico, 90 y pico, aparecen en Juncos y la gente te dice, oye, que mucho brincaba esa gente. Mira, no brincaban, estaban en el mismo campo. Se estaba dividiendo la isla en nuevos y más numerosos partidos. Cuando cumplí 50 años en el 2009, mi esposa y yo hablamos, yo la conocí en publicidad, pero ella empezó a estudiar psicología. Pues tomamos la decisión de, este es el momento, ¿para cuándo lo vamos a dejar? Y yo me matriculé en el Centro de Estudios Avanzados para estudiar una maestría en historia. Ella se fue a la Carlos Albizu a hacer su doctorado en psicología clínica, hoy en día es psicóloga clínica, y yo en 5 años hice maestría, doctorado, defendí tesis de maestría, defendí tesis de doctorado, me gradué 2 veces, y hago historia, publico libros, los temas que me atraen son los siglos XVI y XVII, pero esos son los temas que menos atención han tenido por parte de la mayoría de los historiadores, porque hay extraordinarias excepciones, y de vez en cuando me desvío un poquito y trabajo Caguas y la región centro-oriental como temas también históricos. Bueno, primero que nada, extenderse puede porque el formato de esto es hecho para que si usted quiere hablar 2 horas, a mí, chévere, habla las 2 horas, a mí no me molesta, hablamos las 2 horas. Lo segundo es, eso que está comentando es bien importante y usualmente lo que se tiende a tocar del siglo XVI en Puerto Rico es bien mínimo o es bien clichoso. Que si pirata, que si corsario, que si indígenas por allí y no hay nada como que a profundidad. ¿A qué cree que se debe eso? Bueno, mira, hay unas barreras bien grandes para cualquier historiador. Olvídate de un aficionado a la historia como fui yo por muchos años, ¿verdad? Número 1 es la documentación que tú tienes que investigar para hacer historia. En los siglos XVIII en adelante está escrita de una manera que lo puede leer cualquiera, ¿verdad? Pero en el siglo XVI y el XVII la manera de escribir documentos se conoce como paleografía, que quiere decir escritura antigua. Y la paleografía, sobre todo en el XVI, las palabras se abreviaban. Y tú tienes que estudiar paleografía. Tú, pues, si eres una persona con dotes extraordinarias, te envidio, ¿verdad? Tú puedes solo tratar de transcribir, de entender lo que dice el documento. Hay unas estructuras estándares para las cédulas, para las reales órdenes, que ya después que tú sabes, tú estás viendo y muchas veces tú estás leyendo sin tener que romper la paleografía, ¿verdad? Sin tener que vencerla. Pero no mucha gente tiene ni el tiempo ni el interés. Así que tú tienes en Puerto Rico, si tú hicieras como hizo en la República Dominicana Frank Moya Pons, que fue presidente de la Academia Dominicana de la Historia, él publicó una bibliografía histórica de la República Dominicana, y cuando tú cuentas cuántos trabajos están dedicados a los siglos XVI y XVII contra 18, 19, 20, la era de Trujillo, que es una locura, pues es una fracción ínfima. En Puerto Rico pasa lo mismo. Te adelanté que hay unas notables excepciones. En Puerto Rico hay especialistas del siglo XVI y quiero hacer una diferencia sin ofender a nadie. En Puerto Rico hay historiadores que trabajan en el XVI y el XVII, pero trabajan fuentes secundarias. Tú sabes que una fuente secundaria es, estoy mirando lo que ya otro escribió.
todo historiador tiene que mirar fuentes secundarias porque, por ejemplo, cuando yo escribí trabajé en mi primer juego de la vida en Puerto Rico en el siglo XVI, yo no soy el primero que ha escrito sobre esos temas. Yo tengo que, y gracias a Dios por el Internet, yo tengo que meterme a ver quién y qué se ha escrito sobre ese periodo, porque ¿qué estoy aportando yo nuevo? ¿Qué perspectiva diferente estoy aportando yo a la academia, ¿verdad? Que es supuestamente a quien tú le estás hablando. Pero esos son algunos, que no los voy a mencionar, Claro. pero los que le meten mano al masacote duro, los sitios les puedo mencionar, me quito el sombrero, he trabajado con ellos, de hecho trabajé con 3 de ellos, no sé si conoces la publicación Puerto Rico en el 500. Es un libro que trabajamos en una compilación de 13 ensayos, todos sobre el siglo XVI, que nos auspició el Instituto de Cultura, donde tengo un trabuco de historiadores, empezando por los especialistas que te mencioné, Elsa Gelpi-Báiz, autora de Siglo en Blanco, un estudio de la economía azucarera en la segunda mitad del siglo XVI. Ella fue mi directora de tesis de maestría. Elsa tiene muchos artículos que de hecho estamos trabajando y estoy dando la primicia y la estoy tirando allá al medio. Excelente. Estamos trabajando para hacer una compilación de sus ensayos que están publicados en una diversa fuente de revistas. Francisco Moscoso, que es quizás el más prolífico escritor. Moscoso tiene libros y libros y él casi saca un libro cada año. Yo los tengo todos porque siempre él está como un paso adelante. Yo tengo el más reciente. ¿Cuál de ellos? El de la industria ganadera. Lo tengo El por Hato. aquí. El Hato. Ese mismo, sí. No sí. te tires que está llanito. Ajá, seguro. Lo tenía aquí cerca los otros días. No te tires que está llanito. Ese mismo, el verde. De hecho, yo en Santo Domingo, cuando estuve la última vez, conseguí la Reconquista de Santo Domingo y la Solidaridad de Puerto Rico, que él distribuyó digitalmente, pero estaba allá y vi un libro de Moscoso, como no lo voy a comprar. Pero Moscoso tiene un estilo de redacción muy relajado. Él tiene una conversación contigo. El pie es más académica. Sí, él se habla de nosotros y todas las cosas que hacen los académicos de primera línea, como es ella. El tercer es Jalil Suez Vadillo, que no ha publicado tanto, pero sus publicaciones son medulares para el entendimiento de la historia de Puerto Rico de esos primeros siglos. Él tiene El Dorado Borincano, que es un estudio sobre la economía del oro en la primera mitad del siglo. Entiendo que fue su tesis doctoral en Sevilla. De hecho, yo una vez estuve en la oficina de Frank Moya Ponce en Santo Domingo. Ajá. Y él me comentó que el libro que él tenía en su mesa de noche era El Dorado Borincano, porque él estaba escribiendo la historia del oro en la República Dominicana. O sea que es un historiador grande que citan y estudian otros historiadores grandes, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. Claro. Jalil también tiene, que quizás es más conocido por Puerto Rico Negro, ¿verdad? Ese trabajo que él publicó junto a Ángel López Canto, el historiador sevillano. Ya Jalil no está publicando, pero colaboró con 2 ensayos. Uno fue sobre los mineros, otro fue sobre el negro. Moscoso me escribió sobre los artesanos y él hizo una investigación especialmente para esa publicación, y Elsa escribió sobre el rol de la mujer en la conformación de las élites puertorriqueñas en ese periodo, ¿verdad? Y ella se enfocó en las mujeres de la familia Ponce de León. Lisette Cabrera me escribió sobre el arte. El único que no era historiador todavía, usando palabras, ¿verdad?, bragao, era Kevin Rupiza, que es estudiante de Moscoso. Hizo un trabajo muy balanceado. Él y yo estudiamos juntos en Mayagüez. De verdad. Pues ya sabes quién es. Pues sí, lo conozco. Él está en Puerto Rico en el 500, hizo un trabajo, pasó juicio muy balanceado en la evangelización, que tú tienes
pues las geografías de qué maravilloso todo lo que se hizo, y entonces están las demonizaciones de que la iglesia y todas esas cosas. Él hizo un trabajo Esos son los temas del sí. muy balanceado. Gabriel de la Luz trabajó La Encomienda. Eh, José Rigao, que fue presidente de la Academia Puertorriqueña de la Historia, y él es médico de profesión, escribió sobre un tema de salud, y sé que se me están quedando algunos, ¿verdad? Pero fuimos, en total, yo tengo dos ensayitos ahí, una introducción y otro sobre los indígenas, ¿verdad? Que sirviera como de introducción. Y es un libro, de verdad que es un libro para alguien que quiera tener una mirada bastante amplia, pero profunda a la misma vez, porque es una suma de temas. Puerto Rico en el 500 puede ser el libro. Eso se escucha bien interesante, pero principalmente me llama la atención ese que menciona, la investigación que menciona sobre las mujeres en la familia Ponce de León. Ajá. Ahí está, chévere. Para las personas interesadas, el doctor está enseñando una imagen, o bueno, el libro como tal. Así que si lo puedes ver en YouTube y ahí vas a ver la imagen. Y ahí están los autores que se me olvidaron, que me perdonen. Chévere, chévere. Pero ese tema de las mujeres en la familia Ponce de León es bien, bien especializado, es un tema bien curioso, me llamaría mucho la atención y ver si puedo contactarla para ver qué se puede hacer ahí. Hay algo bien importante que hay que mencionar. Tengo dos cosas y las voy a decir antes que se me vayan de la mente. Lo de la genealogía, eso me parece que es un comentario bien puntual de que no es solamente conocer los nombres de las personas. Aquí hay un marco teórico y aquí hay unas cosas que se están buscando y esto no se hace simplemente por tú saber el nombre y en dónde nació. O sea, eso tiene presenta muchas posibilidades. De igual manera, lo hace, por ejemplo, la historia oral. Yo ahora mismo estoy trabajando historia oral, estoy educándome en el tema, estoy tomando un taller. Entonces, la historia oral no es simplemente tú traer a una persona y hablar con ella a lo loco, por así decirlo. Hay una estructura, hay una metodología, hay unas cosas que se están buscando, hay unas cosas que yo quiero saber. O sea que a lo que quiero llegar con esto, estas cosas no son simplemente, por ejemplo, en el caso de la genealogía, nuevamente tú coges, yo quiero saber cuál era el nombre de mi bisabuelo y ya se acabó. Hay cosas, es más profundo que eso. En el caso de la historia oral, esto no es yo traer a alguien que presenció un evento histórico importante o algo así. ¿Y dónde naciste? O sea, tiene que haber, hay algo, hay una estructura detrás de eso. En cuanto a este asunto de las fuentes secundarias, eso no se debe a que para estudiar estos siglos hay que principalmente viajar a Sevilla. Y te voy a decir una cosa, yo tengo que reconocer el privilegio que tenemos los historiadores contemporáneos de contar con el Internet. Cuando yo trabajé en mi tesis doctoral, el doctor Jaime Rodríguez Cancel Uh -huh. habló de mi investigación en Sevilla, y yo me sentía, pues, así de chiquito. Yo no fui a Sevilla, yo todo lo accesé a través de internet, el portal de los archivos españoles del Ministerio de Cultura, que se llama Pares. Yo leí todas las cartas de todos los gobernadores de La Habana, Santiago, porque Cuba tenía dos gobernaciones, estaba dividido en dos: Jamaica, la Florida, la Española, Puerto Rico, Trinidad y Guyana, que eran una sola, Isla Margarita, Cumaná, Caracas, Santa Marta, Cartagena y Panamá, entre 1590 y 1620. Yo no me monté en ningún avión. Yo no, de hecho, yo conocí Santa Marta mucho después, que fui a un congreso de historia, pero no tienes que viajar. Claro, hay una serie de documentos que no están digitalizados, y me imagino que será la mayoría. Uh Eso -huh. tú los puedes pedir por internet. Tú puedes pedir que te envíen copias físicas o copias digitalizadas. Yo, para mis libros, la vida en Puerto Rico en el 16 y el 17, tuve que ordenar imágenes, pero me las ponían en un PDF. folder en la nube, sí, y yo de ahí las bajaba en los niveles de calidad que requiere una publicación. Pero ahí sí, quien prefiere ir a Sevilla y buscar los documentos y no sé qué, ¿verdad? Porque
cuando tú pides una copia es porque tú sabes exactamente lo que estás buscando. Cuando no sabes, Mm. pues tienes que ir allí a investigar de verdad. Ok, aquí hay otra cosa importante y acabo de hacer la conexión eh, porque mencionaba Moscoso. Moscoso, el doctor Francisco Moscoso y yo hicimos un episodio, creo que es el número 10, y hay una breve mención de un suceso que sucedió al principio del siglo XVIII, específicamente 1711, 1712 por ahí, que se habla de una especie de escaramuza en Cuamo. Y nosotros habíamos hablado de esto por correo electrónico. Entonces yo le pregunté a él, mire, ¿qué me puede decir sobre eso? Y él me dijo, mira, yo no investigué eso en específico más a fondo, pero eso hay constancia de que en Cuamo, o en lo que en ese momento era Cuamo, que era Ujú, significativamente más grande de lo que es hoy, sucedió algo, una especie de batalla, una especie de entre las autoridades españolas y la gente local, que los llamados naturales de la tierra. Eh, ¿Qué me puede decir sobre eso? Porque recuerdo que hasta un diagrama me envió. bueno, adelantemos 2 siglos. Vamos para el 18. Sí. Yo estoy precisamente desarrollando ahora mismo el texto, el ensayo histórico de la vida en Puerto Rico en el siglo XVIII y me tropiezo cuando empiezo buscando ser disciplinado, ¿verdad? No hay cartas de gobernadores que me sirvan de columna vertebral para el trabajo, que fue como yo monté el 16 el 17. Las cartas de gobernadores de Puerto Rico para ese periodo no están digitalizadas. A lo que yo tengo acceso es a las cédulas y las órdenes que contestaban esas cartas, ¿verdad? Pero no están en un librito solo de Puerto Rico, están las de Cuba, todo el distrito de la Real Audiencia de Santo Domingo, Ujú, Caracas, Isla Margarita, etcétera. Y cuando llego primero al 1703, veo esa escaramuza a la que tú estás hablando, que hay un rollo, porque cuando llego a trabajar el capítulo de San Germán, pues San ujú. Germán se merece casi un libro aparte, ¿verdad? San Germán siempre estaban en buen castellano en off con San Juan, ellos tenían una población, una sociedad muy diferente a la de San Juan. A San Juan se llegaron llegando españoles, peninsulares, extranjeros, allá no. Entonces allá se entronaron ciertas familias y todas estaban emparentadas. Tenían unas autonomías reconocidas por la Real Audiencia de Santo Domingo que los protegía. Y cada vez que ellos tenían un choque con el gobernador salían corriendo iba a decir, pero no quiero ofender a nadie, a las faldas de la Real Audiencia. No, ellos iban a reclamar el apoyo de la Real Audiencia para ponerle cara a los gobernadores que los detestaban. Si tú lees la manera en que los describían los gobernadores era horrible. Cuando estoy Ujú. mirando eh, San Germán, tropiezo, que los tenía por ahí, el libro de Rebelión en San Germán de Lluc Mora, o Lluc Mora en catalán. Tengo el libro de Moscoso, de, no se llama la rebelión de Puerto Rico, de los vecinos de Puerto Rico, pero es Sí, algo en esa línea. sí. Y hay varios artículos, porque quiero que sepas que todos los boletines de la Academia Puertorriqueña de la Historia están digitalizados. Y Ujú. hay un artículo de Torres Oliver, que se basa en el trabajo de Lluc Mora. Eh, y creo que cometen un error que no me atrevo a decirlo abiertamente porque quiero primero hablar con Moscoso, y es que cuando están haciendo la cronología de eventos, Ajá. mezclan la confrontación de los vecinos de Coamo y Ponce, porque fueron los dos. Sí, sí. Había un comentario de uno de ellos que decía, los de Ponce y los de Coamo somos uno, y lo están metiendo en aquella sucesión de eventos. Y hay que separar la paja del grano. Lo que pasó en San Germán fue una resistencia frontal a la imposición y el abuso del gobernador que les pedía, estando ellos expuestos, perdón, a la amenaza de enemigos durante la guerra de sucesión española, que duró de 1700 a 1711 o 12, tenían que estar mandando soldados, pues se los pedían acá los gobernadores, discúlpame. Y ellos tenían
por cédula, por provisiones, Ujú. no tenían que hacerlo. Eh, Le cogieron un barco en Mayagüez con contrabando. Mayagüez pertenecía a San Germán, los acusaron a todos. El gobernador Gutiérrez de Rivas le impuso una multa de 2.500 pesos y el lado positivo de esto es que sabemos los nombres de todos los jefes de familia de San Germán en el 1702. Todo el mundo tuvo que pagar los 2.500 pesos, que yo creo que finalmente no los pagaron. Pero eso es acá en San Germán. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué provocó el levantamiento, la revuelta, la escaramuza, como lo quiera llamar, de Coamo y Ponce? Ujú. Una cosa muy diferente, el contrabando. Al gobernador, a los oídos del gobernador, le llegó que en Ponce habían contrabandeado con unas balandras, creo que holandesas. Ujú. Oye, chotas han existido toda la vida. Sí. Y piensa que no hay expreso Luis Ferré, no hay celulares, no hay manera de tú comunicar. El gobernador se enteraba. Ajá. Se enteraba. Sí. Y se enteró de ese evento. El teniente a guerra, que eran los equivalentes hoy en día de los alcaldes, pero tenían una función más que nada militar. El teniente a guerra de Caguas, el capitán Francisco Delgado Manso, tenía telas en su casa en el Barrero. El Barrero hoy en día es el casco de Caguas, donde está la alcaldía y la plaza. Y le mandan sorpresa a dos soldados que estuvieron 7 horas a caballo para llegar a Caguas, tocan la puerta, estaban durmiendo, entran y le encuentran telas de contrabando en la casa porque no le dieron oportunidad de esconderlas. De hecho, uno entró a la casa y el otro se fue por el patio, por si acaso se les ocurría tirar la tela por la ventana. Qué interesante eso. Ahí empieza la investigación y empiezan a caer como mosca. Y empiezan a nombrar personas y los empiezan a arrestar. Este, siendo el teniente de guerra de Cagua, fue arrestado y llevado y metido en una cárcel en San Juan. Eh, en Ponce había gente muy distinguida, descendientes de tenientes a guerra, familias principales que estaban metidas en el pleito. Los chotearon, los chotearon. Y cuando arrestan a un grupo de personas en Ponce en Coamo, se presentan unos milicianos y le arrebatan a las autoridades, a los presos. Sí, Los eso se sacan mencionó. de las cárceles y los meten a los milicianos en la cárcel y se dan a la fuga. Gutiérrez de la Riva, que Luis González Vales, que fue el presidente el historiador oficial de Puerto Rico. Luis González Vales tiene un libro que se llama Gabriel Gutiérrez de Riva, El Terrible. Aquel hombre era terrible. Yo leí que murió de un ataque a corazón en el 1703, en uno de esos corajes que le provocamos los puertorriqueños. Gutiérrez de la Riva empezó a mandar soldados. Primero activa al teniente de guerra de San Germán. Oye, se le presentan los de Ponce y le bloquean, o los de Coamo y le bloquean el paso. Tú para Ujú. acá no vienes. Eran 300 hombres contra 50. Manda primero no tanta gente, manda gente desde San Juan, les cortan el paso en Aybonito. El hombre después contando, el que tuvo que volver, ¿sabes? Iba a ser acusado de cobardía o lo que fuera, tenía que exagerar que él tuvo que cruzar cuantos ríos, que llegó Eh, enfermo, Eso es que era, excelente. Es un que, excelente comentario. Claro, hay que tener eso en consideración. Él sí, no porque va. oye, Sí. tú no hiciste lo que, la encomienda tú no la cumpliste. Y finalmente el gobernador dice, vamos a dejarnos de chiquita y manda un casi ejército, ¿verdad? Toma en cuenta que la dotación del presidio de Puerto Rico Ujú. hasta las reformas militares era de 400 hombres para defender la isleta de San Juan. 400 hombres para defenderle. Yo nunca entendí por qué los extranjeros, en vez de atacar, que lo hicieron después en el 1701 y el 2, Ujú. ataca por Ponce, ataca por estos campos que están vacíos, insistían en meterse donde estaban las Las murallas fortificaciones, y las claro. fortificaciones. Sí. Hello. No, yo Eh, tampoco entiendo eso. pero cuando vieron los de Coamo y de Ponce, vieron aquel montón, se entregaron. Se entregaron, pero ellos fueron muy listos y ahí yo me desvío un poquito de Moscoso, porque Moscoso cuestiona la lealtad de los españoles de Puerto Rico o puertorriqueños hacia España por todas las cosas que estaban haciendo. Ellos fueron muy cuidadosos en todas sus expresiones de dar las vivas el rey,
pero no el gobernador. El pleito de ellos era con la cabeza de San Juan, no era con el rey, porque hacerlo sí era traición. Así que ellos en todo momento eran muy buenos españoles, pero te estaban teniendo un pleito con este hombre, que al final y a la postre ganó la partida porque los metió todos presos. Hubo algunos que estuvieron fugados y él los condenó a muerte en ausencia, qué Sí. sé yo, pero los condenados todos salieron culpables. Ok, yo tenía que hacer esa pregunta porque yo sé que aquí había más información sobre eso, a pesar de que es del siglo XVI, XVII, y nos interesa sobre todo hablar mucho del episodio del siglo XVI. Ok, ¿hasta qué punto? Y esto es lo último que voy a comentar en cuanto a esa situación. ¿Hasta qué punto se puede decir que realmente aquí lo que había por parte del gobernador era un interés de alguna manera disputar control con estas familias conectadas y acaudaladas de las áreas? Porque sabemos que todo el mundo estaba haciendo contrabando, incluyendo el gobernador, incluyendo gente de la propia iglesia, que para ese tiempo era gente muy importante en la jerarquía social. ¿Hasta qué punto esto es una treta por tratar de quitarle poder a esas familias de esas regiones? La respuesta no es fácil. Sí, Sí, la premisa es correcta y si tú lees el siglo XVII, yo tuve que hacer una presentación en San Germán, o sea, yo tuve que ir a bailar a Casa del Trompo, ajá, hablarle de la rebeldía de San Germán, ¿verdad? Y se titulaba la charla San Germán Rebelde, con incidentes documentados por los gobernadores. Pero lo que había era una lucha de poder, porque yo exacto. soy gobernador de una isla muy pequeña, pero tengo la mitad de la isla, que es el partido de San Germán, que está dominado por estas familias que están todas, todas emparentadas. Eh, yo puse en aquella presentación las relaciones a partir de los Martín de Quiñones, que hoy en día son Quiñones pelados, pero en el siglo XVII están todos emparentados con los López de Victoria, los Lebrón de Quiñones, eran todos familias. Y ese emparentamiento que les daba, control de los cabildos, porque el cabildo, fuera de la gobernación, el cabildo era el centro de poder más importante a nivel local. Ujú, ujú. Y los cabildos tenían una autonomía con relación a los gobernadores. De hecho, mucho más tarde, en el 18, se les dan eh, atribuciones judiciales perdón, legislativas. Ellos habían tenido policiales, judiciales, se les dan legislativas. Ellos tenían unas ordenanzas, etcétera. Y tú sabes lo que es tú tener la mitad de la isla bajo esta gente que se ponen unos a otros, ¿verdad? Como estos alcaldes en Puerto Rico que se muere el padre y hereda automáticamente el hijo. Sí, Tenemos dos o tres municipios en esa. sí. Pues imagínate que en vez del padre del hijo era el padre, el cuñado, el primo, el hermano, el sobrino, y estaban en ese cambia. Ellos fallaron porque que era lo que le dio armas al gobernador o a los gobernadores, de que ellos tenían que pedir autorización de los funcionarios electos todos los años. Había elecciones el 1 de enero, pues salió Ramón González, Luis Burset, Francisco Moscoso, chévere, pues tú eres regidor, yo soy alcalde ordinario, fiel ejecutor, se mandaba para San Juan y el gobernador lo aprobaba. Esta gente no hacía eso. Ellos se aprobaban ellos mismos. Ellos repetían puestos que estaba prohibido, y se suponía que te hicieran un juicio de residencia cuando tú entregabas o cumplías el término, y esta gente no se le hacía juicio de residencia y pues dejé de ser regidor y ahora soy alcalde ordinario o alcalde de la Ajá. Santa Hermandad, ¿verdad? Pero el poder se quedaba dentro de esta familia extendida, El núcleo. Ujú. correcto, Sí. que dominaban socialmente, económicamente, políticamente, al punto que se enfrentaban a los gobernadores. Ok, esta sí es la última en cuanto a eso porque me hizo un comentario bien importante. Me dice que le da una lectura a esas dinámicas diferentes a las que hace el historiador Francisco Moscoso. Porque, y entiendo que está haciendo alusión a estas ideas de que ahí se puede identificar el comienzo de una idea de nacionalismo Sí, puertorriqueño,
de una idea de una patria puertorriqueña. Con que sí, yo estoy de acuerdo con esos planteamientos porque también te provee la evidencia para llegar a esas conclusiones. Y él te habla incluso de personas que llegan a España y que en España son se les entrevista y que dejan por escrito estoy lejos de mi país, que sé yo qué, bla, 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 bla. O sea que te da a entender que hay un sentido de pertenencia, hay unas cosas que sí están sucediendo dentro de esa onda patriótica, por así decirlo. Ok. Nosotros, ¿qué pasa? Nosotros sí sabemos. Cuando usted dice que le da una lectura diferente, pero nosotros sí sabemos que, por ejemplo, hay una pelea entre los llamados vecinos de la tierra y los peninsulares que llegan a ejercer el poder. Y eso va a crear una dinámica naturalmente, porque una persona que viene de afuera, que no está familiarizada con el entorno de aquí, necesariamente va a ser ajena y no necesariamente te va a dar una buena gobernanza, no necesariamente va a hacer las cosas bien, porque no te conocen la idiosincrasia de ese pueblo que está administrando. Eh, 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 ¿En eso usted no está de acuerdo? Pues quiero entender eso un poco mejor. Digo, yo creo que tienes que estar claro en la cronología. El concepto de nación, nacionalidad, Claro, claro. es un concepto mucho más tardío. Uh-huh. Eh, el mismo Alejandro Tapia y Rivera en el siglo XIX, en el libro Puerto Rico, cómo lo dejé y cómo lo encuentro, Ajá. Que para mí fue un libro revelador y un librito así chiquititito. Él habla de que, ahora me confundí, Puerto Rico es mi país, pero España es mi patria. Ahora Ponce de León habla de su patria, pero el concepto patria es mi tierra, mi terruño, el lugar donde yo vivo. En España hay países, está el País Vasco, Sí, etcétera. ¿Sabes? Galicia, regiones. Y ellos no por eso son menos españoles, dependiendo de, ¿verdad?, de qué segmento estás viendo. Y si hablas pues, con catalanes, ya Sí. entras en otra situación, ¿verdad? Los Uh-huh. catalanes dicen que no son españoles, etcétera. Pero en Puerto Rico en el 16 y el 17 ese fenómeno todavía, vamos, para no descartarlo, no ha madurado. Esos conceptos no han madurado, son españoles, de hecho se llamaban a sí mismos todos cristianos, ¿verdad? Para diferenciarse de los protestantes. Uh-huh. Ellos eran cristianos, los protestantes eran herejes Uh-huh. o hugonotes, en el caso de los Franceses. franceses, que eran los malos de la Uh-huh. película. Pero, o sea, esa noción de pertenencia a la tierra existió siempre. ¿Verdad? Tú llegabas eh, vamos a coger el ejemplo de los primeros pobladores que eran soldados, ¿verdad? Que llegaron muy pocos hidalgos. Sotomayor era hidalgo y todo el grupo con el que él llegó estaba compuesto por hidalgos. Pero yo soy un muchacho pobre de un campo en Burgos, llego a Puerto Rico a fuerza de espada y lanza, me hago de tierra de un grupo que trabaja para mí, pues claro, yo estoy más apegado aquí, a lo que tengo aquí, hasta por interés no solamente sentimental, sino por apego económico, que lo que dejé allá. Y de hecho hay estudiosos del siglo XVII y el XVIII, donde te habla que según las generaciones van alejándose de la patria, del Uh-huh. lugar de origen, pues Uh-huh. tú sabes, se convierte, y te doy mi ejemplo, los Burset somos de origen catalán y siempre hemos estado muy orgullosos de nuestro origen catalán, pero ya, el catalán se quedó atrás y para mí Cataluña es una cosa hasta un concepto muy romántico, pero Claro, sí. o sea, me metí inclusive a aprender a hablar catalán, pero o sea, eso está allá, pues imagínate no hay Facebook donde tú puedas conocer a tu familia que dejaste allá atrás, etcétera. Uh-huh. Así que ese proceso de maduración en lo que va a llegar esta noción, este sentimiento de puertorriqueñidad, Uh-huh. yo lo veo, viene bastante más tarde, quizás en el 18, e inclusive los investigadores de los movimientos revolucionarios de América Latina lo posicionan a finales del 18.
Ahí es donde surge, yo soy diferente. Ok, tengo que hacer una aclaración. Eso de nacionalismo, patria, esas cosas las digo yo. El argumento del doctor Moscoso es que se encuentra el sustrato y el origen de lo que eventualmente se convertirá en una nacionalidad y en una Sí, sí. cultura. O sea, eso lo dijo él. O sea, el nacionalismo, esos son palabras que estoy usando yo. Eso no es el argumento. Lo digo para la audiencia que no necesariamente estará familiarizada con ese texto. No, no, chévere. Y de hecho, si tú lees el libro de la rebelión, creo que así como se titula, la rebelión de los vecinos, Es estoy mirando, amarillo ese libro. sí, pero el que tengo es Pesas y Medidas, Fundación de San Juan el 22, ese se me quedó ahí atrás cuando jalé los libros. Sí. Ujú. Pero él elabora su argumento, porque Moscoso no es malabarista, él va Claro, claro. elaborando sus argumentos. Lo que pasa es que pues, la lectura que él hace de los documentos, yo la veo diferente. Yo hago de esos mismos documentos y ahí está la grandeza, ¿verdad? El documento habla, pero a mí me habla de una manera y a ti te puede hablar de otra. Y que si quieres, para cerrar el tema del 18, Sí. yo tuve que hacer inclusive una cronología de los eventos, porque Moscoso, yo se los enumeré, pero Yukmora y Torres Oliver los enumeran. O sea, evento 1, evento 2, evento 3, evento 4, y están metiendo el 1703, Ponce y Coamo, que es un evento que empieza en el 1701. Los Ujú. interrogatorios en la cuaresma del 1701 y se prolonga hasta el verano y ya para finales de 1701 está todo el mundo condenado. O estás en la cárcel o estás condenado a muerte. Y entonces, pretender que esa confrontación con los soldados que no se dio de otra manera, aunque hay un episodio que comenta, creo que es Moscoso, o quizás es Yukmora, 1711. Ajá. Hasta ahí yo no he llegado, ¿verdad? Quizás cuando llegue diga, Moscoso tiene razón, ¿verdad? Yo no puedo amarrarme a una postura sin haber visto todo. Ok, eso del contrabando me parece bien interesante. Y volviendo a eso un poquito, ¿no? Esto es un comentario que quiero hacer. Estaría brutal conseguir un historiador o historiadora, ya sea de Curazao o de Holanda, que estudie el contrabando holandés en esa época. Eso estaría fenomenal, porque yo he escuchado muchísimas cosas sobre la sal de Cabo Rojo siendo procurada por los holandeses desde bien temprano en esos siglos, para, eh, para exportarlo, etcétera. Eh, Vamos a ir al siglo XVI ahora. Para las personas que no están familiarizadas con ese tipo de cosas, siglo XVI, 1500. 1500, 1599, por ahí. Eso es lo que estamos hablando. Originalmente es solamente no desinterés, sino el poco desarrollo de ese tema lo que lo lleva a estudiar más sobre eso. ¿O No, hay más? no, 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 definitivamente eso con el gusto adquirido a través de la especialización del Sahelpi, Ajá, ¿verdad? Cuando tú haces el inventario, como te comenté al principio, y hay tan poca gente trabajando el 16, ¿qué tú quieres ser? Tú quieres ser un historiador más que habla de la esclavitud, del azúcar, de de Muñoz Marín, sí, el azúcar. o tú quieres ser un historiador que aporte al conocimiento de la historia del país, que reenfoque elementos de la historia del país, eh, haciendo más valioso tu trabajo. Claro. Yo recuerdo siempre, digo, y no sé si alguno de ellos ve esto, ¿verdad? Yo siento un enorme respeto por todos mis profesores en el Centro de Estudios Avanzados. Ujú, Recuerdo a Marcial Ocasio, que siempre decía, cuando los muchachos estaban buscando temas de tesis, ujú. no, que ya eso se exploró. La bandera, no, ya eso se trabajó. Que si el contrabando holandés, ya eso lo trabajó fulano y tal. Y Marcial decía, los temas no se agotan, porque tú puedes trabajar el mismo tema que han trabajado 100 antes que tú, desde otra óptica, con otro marco teórico, con otro punto de vista, porque tu tesis es precisamente lo que tú estás tratando de demostrar.
no es una narrativa. La narrativa, si tú lo dejas en sencilla narrativa, pues claro, que todo el mundo ya lo tocó. Sí, ya alguien habló del contrabando en Ponce en el 1701, pero cuando tú lo enfocas y lo encadenas a otra sucesión de eventos, pues por ejemplo, como hizo Moscoso, ¿verdad? Que lo asocian con la rebelión de San Germán, el resultado es diferente, tu aportación es diferente. Ujú, ujú. Ok, perfecto. Eh, Hay unos 3 tomos que escribió sobre este siglo. Háblenos sobre eso para las personas que estarían interesadas en adquirirlo, por favor. Mira, eso que está ahí atrás, el azul, es un juego de 3 tomos dedicados, y eso que no, no, dedicados al siglo XVI. Yo fui a una presentación cuando el municipio de San Juan lanzó la celebración de los 500 años del traslado de la villa de Caparra a la isleta de San Juan, y me presentaron a este alto funcionario del gobierno, y pues estoy hablando del trabajo del siglo XVI, que era la charla que acababa de dar. Y el hombre se da la media vuelta. Digo, yo soy medio sordo, pero oigo. Ujú, Y yo le ujú. digo que dice, total, en el 16 no pasó nada. A mí fue como una bofeta. Pero Sí, me imagino. tú no viste todo lo que yo te hablé de solamente este aspecto. Eh, y qué yo hice, pues como no pasó nada, pues yo trabajé 450 páginas dedicadas en el tomo uno al ensayo histórico de eventos, eh, conflictos, eh, proyectos logrados y fracasados del siglo XVI. Ese proyecto, ese primer volumen, el del 16, el ensayo histórico está dividido en 2 secciones, economía y sociedad. En la sociedad yo cuantifiqué porcentualmente la aportación de las diferentes regiones de España a nivel de los africanos. Cuantifiqué las naciones africanas a las que pertenecían, porque como para mi tesis doctoral el Sahel Pi me obligó, fue un poquito abusiva, pero ella me obligó a llevar récord de absolutamente todo, fichar todos los nombres. Yo trabajé mi tesis con la metodología de redes sociales, porque había redes sociales no tienen que ver solamente con lo digital. Pues todos los nombres que yo encontraba en esas miles de cartas que te dije que leí, pues Ujú. los iba anotando. Para Puerto Rico hice lo propio, los libros de fundiciones de Caparra y de San Germán, juicios de residencia, todos los documentos que yo vi, yo iba sacando los nombres. Así que en aquellos casos donde decía Ramón González Arango, que soy natural de la villa de Segovia, que tengo 23 años, y no sabe firmar, pues todos esos datos yo los convertí en estadísticas. Están en la sección de sociedad. En la parte económica, el oro, el azúcar. Hubo otras actividades económicas que no progresaron. Por alguna razón a Puerto Rico nunca nos dejaron eh, construir barcos, a pesar de que aquí se construyó un barco que creo que fue la almiranta de la flota o la de Nueva España o la de Tierra Firme. Qué Eh, interesante eso, porque se sabe que en Puerto Rico se taló muchísima madera. Pero por alguna razón, entonces me está diciendo que esa madera se exportaba y en otro lado era que se hacían los barcos o lo que sea. bueno, en el 18 se van a empezar a construir en La Habana. La Habana va a tener un embarcadero gigantesco que va a estar a nivel de los dedos de los cuatro o cinco de la España peninsular. Pero Ujú. nosotros, claro, en San Juan había que arreglar los barcos que llegaban, ¿verdad? Había que aderezarlos, había que quitarle todas las cosas que se le iban pegando. Lo mismo en Aguada. Muchos de los barcos no venían a San Juan, iban directamente a la Aguada, que por eso se llama la Aguada. Claro. Hacían aguadas, se les suplía carne, bastimentos que eran pues plátanos, etcétera, y, y a los barcos había que repararlos si los cogió una tormenta y se desarbolaron. Nosotros usamos muchos términos para describir estados anímicos que son náuticos, ¿verdad? Cuando tú estás desarbolado es que estás como exaltado o perdido. Desarbolado es que perdieron los árboles, los mástiles. Y esos mástiles se les reponían aquí. Ujú. Eh,
Hay un caso precisamente fíjate, Ramón, el caso ese del 17 de Moscoso, del Ajá. 18, uno de los pleitos era que a los milicianos de San Germán los hicieron ir a trabajar en San Juan, hacer el trabajo que los esclavos no querían hacer y los mandaban a Bayamón a cortar maderas, montarlas en unas balsas para traerlas a San Juan, montarlas en barcos y llevarlas a La Habana. Esas maderas no se quedaron aquí, en el Ujú. caso de Gutiérrez de Rivas, ¿verdad? Pero hubo otra actividad, hubo un momento donde yo me imagino que era desconocimiento, que se buscara en las tumbas de los indígenas para ver si había oro y no sé qué, que no, pues eso funcionaba quizás en las civilizaciones mesoamericanas, pero aquí no dio resultado. Pero el libro, 450 páginas dedicadas a eso, o sea que aquí no pasó nada. Bueno, yo te he hecho 450 páginas y los otros dos tomos contienen 6.700 biografías, unas más amplias, otras más cortitas, de personas que vivieron, estuvieron o pasaron por aquí. De hecho, el subtítulo del libro es Vecinos, estantes, moradores y residentes en la isla de Puerto Rico en el siglo XVI. Ok, siglo XVI es bien importante porque corresponde a ese primer siglo inmediatamente después de la llegada de los conquistadores, de los colonizadores españoles. Tenemos que recordar que Puerto Rico llegan y empiezan a colonizar en la última década del siglo XV, 1490 y pico, 93 para arriba. Eh, ¿Qué está pasando a grandes rasgos, no? A grandes rasgos, ¿qué está pasando en Puerto Rico en esos primeros años del siglo XVI? Mira, Puerto Rico fue descubierto en el 1493, pero no se comenzó la conquista hasta el 1508. A uno de los hermanos Pinzones, creo que fue Vicente Martín Pinzón, y me perdonan si equivoco el nombre, se le dio la gobernación de Puerto Rico en el 1503, 1504, y el tipo pasó por la costa de la isla y soltó cerdos y creo que cabras, ¿verdad? En preparación para la colonización. Eran animales que no se daban, que no existían aquí. La carne que se comía en Puerto Rico antes de la introducción de las vacas, etcétera, Jutía. era la jutía, pues, que eran más los indios, era el carey, el manatí, que en la crónica de Gonzalo Fernández de Oviedo dice que era mejor de comer que de ver, diciendo lo feo que son los manatíes, Sí, sí. las iguanas. Así que la previsión de Pinzón pues fue muy positiva porque había vacas, se traían muchas vacas del español. Había esos primeros años, cuando tú lees los documentos de la Real Hacienda de Puerto Rico que están transcritos, y hay dos publicaciones, documentos de de la Real Hacienda de Puerto Rico, de Ujú. Aurelio Tanodi, si a ti o a alguno de tus seguidores les interesa, te pone todos los registros de todos los barcos, porque recuerda que tú te bajabas del barco y todo lo que tú traías tenía que pagar derecho, ¿verdad? Pagaba aduanas, etcétera. Eh, y tú ves un movimiento comercial, bueno, se me olvidó, de Puerto Rico en el 500, uno de los grandes es Frank Moya Pons, se me pasó, que me perdone el profesor, que escribe sobre la relación Puerto Rico española en esos primeros años de la conquista y colonización, ¿verdad? Porque todos los productos españoles se suplían de allá. De hecho, en la sección de economía yo contabilizo el número de barcos que entraron a los puertos de San Juan, y el de San Germán, que San Germán no estaba donde está ahora, estaba donde está hoy en día Añasco. Y los detalles, si alguno, si traía pasajeros, si traía vacas, caballos o qué. O sea que había un movimiento tremendo porque estabas tratando de poblar una isla donde, según los mismos estimados de Moscoso, la población indígena no era tan grande. La dedicación inicial es a la explotación de la minería, Ujú. eh,
pues porque los indios siempre hablaban de que las islas había mucho oro. Cuando los españoles llegaron a la Española y a otras islas y les veían los guanines, que de hecho no era oro puro, eran unas Sí, aleaciones o les veían aleaciones. cualquier cosa de oro, le decían de dónde es eso y siempre le decían al este. Yo no sé si estaban buscando mandarlos bien lejos, ¿verdad? Pero al este, y ahí estaba Puerto Rico al este de la Española. Hay alguien que ha trabajado, y se me escapa el nombre, de una isla que mencionaban los indios, si esa isla es Puerto Rico. Era el Boriquén o Buruquén, Buruquena. Eh, pero eso, pues, eso es un tema que se está explorando y yo no tengo una postura porque no he leído sobre eso. Ujú, ujú. Sé que es una discusión. Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Los dos asentamientos, el de San Germán, el de Caparra, el de la villa de Sotomayor en Guánica, fueron muy desacertados. Caparra dio problemas desde el primer día. Eh, Llevar productos españoles desde el puerto, que es la bahía de San Juan. De hecho, el puerto era el puerto viejo y después el puerto nuevo. La región de Puerto Nuevo, esas urbanizaciones, era donde estaba el segundo puerto que alimentaba a Caparra, porque Caparra no era las ruinas que tú estás viendo ahí. Caparra era una villa que tenía ejidos, que eran terrenos de cultivo eh, a las afueras del pueblo. Eh, y estaba rodeado y protegido por mangle, por los mogotes, pero traer mercancías, y yo tengo ese cálculo en el libro, mercancías de la bahía de San Juan a la villa de Caparra, a veces era más caro que lo que costaba traer el producto de España a la bahía de San Juan. Por lo difícil, habían puertos, yo encontré una mención a un puente, perdón, un puente de piedra. ¿Dónde está? No sé, se lo tragó el mogote, se lo tragó el mangle. Recuerda que todo eso que nosotros conocemos como la carretera número 2, urbanizaciones, donde está Aurorita, todo eso era mangle. Mangle que fue desecado y de hecho todavía si tú pasas por la de Diego, tú Ujú. te das cuenta que siguen desecando todo ese mangle, ¿verdad? Donde está el vertedero municipal. Cuando era chiquito eso no existía, eso era mangle. Eso fue rellenado con basura y tierra y basura y tierra. Pero hubo mucha actividad. Caparra quedaba muy cerca de las minas, o sea que estaba bien localizado desde el punto de vista del oro, pero el oro se empieza a agotar. Desde bien temprano, creo que en 1512 o 13, empiezan a pedirle a la corona que se reconsidere la mudanza a la isleta. Eh, yo escribí un ensayo para una revista que se llama Ciencia y Sociedad sobre el experimento de Caparra y la mudanza de Caparra. Está online, si lo quieren después buscar en Ciencia y Sociedad, me buscan Luis Burset Flores, Caparra, con esas palabras clave, me imagino que consiguen el ensayo. Ujú. Pero hay otro ensayo de Josué Camaño Dones, también uno de mis profesores, que se titula Hombres de Tierra versus Hombres de Mar, porque entonces él plantea la misma situación eh, como un conflicto entre Ponce de León, que tenía una mentalidad medieval de dueño de tierra, el dinero estaba en la tierra, y el capitalismo que estaba surgiendo, donde el dinero estaba en el comercio. Entonces yo Sí. me tenía que acercar a donde estaba el comercio versus Ponce de León, que yo quería estar cerca de donde estaba la tierra y el oro. Eh, y cuando se agota, mueven a San Juan. Yo en mi trabajo, en el ensayo, hago un análisis, ¿verdad? ¿Aumentó el comercio? No, no aumentó el comercio. ¿Se cayó el oro? No, no se cayó el oro se sostuvo por unos cuantos años más. De hecho, en el Dorado Borincano, su Vadillo tiene contabilizado para Puerto Rico, para Cuba y para la Española las remisiones de oro a España. O sea, y si se obtuvieron, yo creo que se terminó de mandar oro en la década del 1540. Cuando fracasa el modelo del oro, en ese siglo XVI, que son los clichés, como tú mencionaste al principio, del XVI, la conquista, los indios, la esclavitud, el oro, el azúcar, todavía no hay corsarios, ni piratas. Eh, las encomiendas, pues sí, ¿verdad? Son temas medulares, pero son mucho más profundos que eso.
¿verdad? Si tú quieres esquematizar el siglo, pues puedes utilizar esos puntos como referentes, como hitos, ¿verdad? Pero el siglo fue mucho más que eso, porque la historia está hecha a través de los conflictos entre la gente, los conflictos entre las instituciones. Y un elemento bien interesante es que cuando España se crea como país, ¿verdad? Con la unión de Castilla y Aragón, donde la que manda es la reina. De hecho, Puerto Rico pertenecía a Castilla, no a España ni Aragón, a Castilla. Interesante eso. Diseñan, sí, nosotros éramos castellanos, no, no éramos españoles ni aragoneses. Que eso es otro tema que yo he escuchado bien interesante porque ¿por qué México se llama Nueva España si España no existía? Porque te dicen que España se configuró, se conformó en América. Pero yo no voy a llamar un país, una tierra nueva, Nueva España si no existiese ya el concepto de una España. Ya Ujú. después en el 17 surge el concepto de las Españas. Pero volviendo al 16, los españoles, los reyes, diseñan las instituciones de tal manera de que ninguna podía ser más fuerte que la otra. Había siempre un truco en el diseño, por ejemplo, el gobernador. Los gobernadores no se podían convertir en la persona más poderosa que llegara a antagonizar con los reyes porque se les puso la Real Audiencia de Santo Domingo que veía todo lo que tenía que ver con lo judicial. Eh, Eso viene siendo, esta idea de check and balances no es nueva de ni No, no, fue no, hecha no, por no. los estadounidenses, eso ya estaba. No, 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 de eso viene de los españoles que fueron los primeros grandes imperialistas, los primeros grandes, em, eh, Sí. eh, llámalos empresarios que se tiraron a conquistar tierras nuevas, mucho más allá del territorio nacional. Y así por el estilo, la casa de contratación también evitaba, entonces tú tenías casa de contratación, las reales audiencias, los gobernadores que había, capitanes generales como los nuestros que estaban en frontera y estaban los virreyes, que eran los que estaban en lugares más protegidos. Eh, y todo era eso, todo era estaba el consulado de, yo no sé si se llamaba de mareante, todo el mundo tenía un poquito de peso. Así que Sí. esto nunca podía hacerse así ni poderse hacer. Eso dio pie a la corrupción. A mí me preguntó en mi defensa de tesis Jalil Suez Vadillo que si el de servicio, que es el tema que yo abordo en la tesis doctoral, no constituye corrupción. Y yo te confieso que estaba tan y tan nervioso y tan contento de que se había acabado la defensa que cuando me hicieron la pregunta, pues yo la descarté con una pregunta estupidísima de la cual me avergüenzo ahora, pero fue lo que me salió en el momento. Pero te puedo decir hoy, ¿verdad? Completamente cómodo y relajado, Ajá, ajá. que sí, el de servicio, que es lo opuesto a servicio, es cuando tú trabajas en contra de los intereses de la corona, en contra de los intereses de la Real Hacienda, etcétera. Pues claro que es corrupción institucionalizada, al punto que hoy en día se estudia la corrupción en esos periodos, pero no se les llama, no se usa la etiqueta de corrupción, se usa la etiqueta de mal gobierno. Si quieres, pues googlealo, mal gobierno. Y en el trabajo del siglo XVII yo tengo un capítulo dedicado a mal gobierno. Porque encontré una carta de un sobrino de un gobernador donde le está dando la guía de cómo robar. Literalmente le está diciendo cómo robar sin que lo cojan. Pero es que ya sabemos que no, no recuerdo dónde saqué esta información realmente, no lo recuerdo ahora mismo, pero yo he escuchado de que ya en el Guadalquivir se estaban dando unas dinámicas bien interesantes de cómo tú navegabas, buscabas los productos, entonces creo que fue en un documental hecho por Documentos, que es una serie española, que ellos ya tenían, y tiene que ver con, no, mentira, no, eso fue un libro que tiene, yo lo tengo por aquí, ajá, creo que aquí mismo está, ajá, la censura de Estado en España e Hispanoamérica, siglos XVI al XIX, y eso es de Francis Mojica García. Él habla de Francis, que ya esta gente está ideando formas de evitar evadir impuestos y desde la misma España. Eso llegaba al Nuevo Mundo, o el llamado Nuevo Mundo. Eso no es. Eso ya se está dando desde hace tiempo.
Bueno, la corrupción existe de toda la vida. Francis, que fue bibliotecario en el Centro de Estudios Avanzados, esa fue Sí, su tesis doctoral, y tiene eso como sí. parte de, ¿verdad? Más grande, sí, una manifestación más grande de su tema que es censura. Pero Ujú. entonces, ¿qué pasa? Ya no hay oro, tenemos que justificar la presencia. Porque Puerto Rico, y que quede claro, Puerto Rico no fue la única llave de las Indias. Yo Ah, no, tengo estaba documentos. Cartagena. Estaba Santo Domingo, se llamaba a sí misma la llave de las Indias. La Habana se llamaba a sí misma la llave de las Indias. De hecho, en el siglo XVIII ellos se dicen la llave del seno mexicano. El seno mexicano era todo ese Golfo de México, ¿verdad? Y lo que conllevaba en términos de poblaciones y de islas. Eh, pero teníamos que estar aquí porque era la primera tierra que tocaban los barcos que venían de España, Ujú, aunque ujú. realmente se desviaban más hacia el sur por las corrientes. Y se busca la fórmula nueva, el modelo nuevo, que ya había tenido éxito en la española, que era el azúcar. Pero el azúcar requiere de una mano de obra intensiva, esclava, y en Puerto Rico nunca hubo grandes dotaciones esclavas. De hecho, yo tengo en el trabajo del 16, bajo economía, las licencias de esclavos. Claro, se metían esclavos de contrabando, pero Claro. tú no podías meter 1.000 esclavos de contrabando, ¿verdad? Y cuando tú miras las dotaciones de esclavos en, Ujú. en los embargos de bienes que se le hacían a los deudores de la Real Hacienda, no eran tantísimos los esclavos, ¿verdad? Eh, Así que el azúcar con un gran potencial, la tierra fertilísima, eh, pues tuvo unos periodos que el Sagelpi documenta, pero también decayó. La esperanza después del azúcar fue el cacao, pero el cacao tardaba 7 años desde que lo plantabas para que diera fruto. Y en el siglo XVII vinieron un montón de huracanes y cada vez que se tumbaban los palos tenías que esperar otros 7 años y hasta ahí llegó el proyecto del cacao. Así que el 16 tú tienes esa vaina de oro, azúcar y el jengibre que se daba muy fácilmente, muy poca mano de obra, eh, y tenía un mercado enorme en España, al punto que se prohibió que se sembrara jengibre en los campos donde había azúcar. Ok. Esto es bien importante mencionarlo, o más bien preguntarlo. ¿Hasta qué punto se tiene constancia de mención de ataques indígenas a las autoridades españolas en esos primeros años? Más allá de esta famosa rebelión o revuelta del 1511, algo que haya visto en los documentos primarios. Mira, sí, hubo una caravana, tal, y parecieron tantos, o hubo este enfrentamiento en tal aldea. ¿Qué vio respecto a eso? Bueno, montones. Hay un artículo de Álvaro Huerga que se llama Ataques Caribes a Puerto Rico, donde él los documenta, ¿verdad? Yo encontré unos poquitos más que él, uso los de él como base, ¿verdad? Los valido, Ujú. pero ahí es donde entra entonces el truco, porque, ¿verdad? Al que se refiere es Jalil Suez Vadillo, de que los españoles entonces empezaron a crear estas etiquetas y los indios buenos eran los taínos y los indios rebeldes, aunque hubieran sido taínos, los llamaban caribes, ¿verdad? Hubo ataques caribes hasta el siglo XVII. Porque ellos estuvieron hasta que los ingleses no los sacaron Ciento eh, y pico Gua- de años. de Guadalupe, sí, sí, sí. Venían a fastidiar y no eran las autoridades españolas. Tú tenías un hato, tú tenías una finquita por el área de Humacao, Yabucoa, que se consideraban las tierras más fértiles, Guayama, y se te metían y se robaban los esclavos, se robaban las vacas, mataban los caballos, hacían todo lo que podían para hacer daño. O sea, era como una guerrilla que estaba constantemente haciendo daño. Se robaban Claro. gente. A Juan Troche Ponce de León le secuestraron un hijo y hubo una expedición para irlo a buscar creo que fue a Guadalupe o a Martinica, porque gente que se escapaba contaba que allí estaba el muchacho, ¿verdad? Una Wow. señora, una señora que se llamaba Luisa Navarrete que se escapó en el 16, se escapó y ella vino haciendo el cuento, ¿verdad? Cómo ella vivió, qué hacían, las costumbres de los caribes y cómo ella se pudo escapar.
porque la montaban en las canoas cuando venían a atacar. Y ella en un momento dado se tiró de la canoa cuando ellos estaban descuidados y llegó a chocar, llegó a chocar a la costa. Pero fue una presencia molestosa que inhibió el desarrollo molestosa al punto de inhibir el desarrollo económico y poblacional de esa zona sudoriental de la isla. Ok. Eso es bien interesante porque hay muy poca mención de eso en los libros oficialistas de historia de Puerto Rico, por lo menos en los que yo he visto mientras estuve en el sistema de educación de niño y todo eso. Eso no se habla, eso no se menciona. Y es bien importante ese tema. Otra cosa que me llama mucho la atención es eso que menciona de Guadalupe. O sea, eso es una isla en las Antillas Menores, está lejos. Entonces, eso te da a entender que aquí habían unas conexiones aquí grandes. Aquí había un conocimiento geográfico no local, sino regional. Entonces, también me llama la atención el argumento que me trajo arqueóloga Isabel Rivera Collazo. Ella me menciona que cuando uno mira los primeros asentamientos de españoles en Puerto Rico, uno se da cuenta de que probablemente fueron diseñados para eh, mitigar esos lazos o esas conexiones marítimas entre los indígenas de la región para ver cómo ellos podían interrumpir esos lazos comerciales o ese flujo de gente. Así que no sé qué me pueda decir sobre eso. ¿Qué pudo? No, no, de eso no lo había oído, porque si estamos hablando de los tempranos asentamientos cuando el elemento indígena era muy importante, ¿verdad? Antes de las incursiones de los caribes, o sea, estaba Guánica, que era la villa de Sotomayor. Se supone, dicen los de San Germán, que ellos fueron fundados antes que Caparra porque Ponce de León fundó un pueblito que se llamaba Higüey, que Ajá. después le cambiaron el nombre, y yo no veo cómo eso puede hacer parte de la ruta. Yo puedo entender que los pueblos se fundaron cerca de poblados indígenas porque ahí estaba la mano de obra, ahí estaba la alimentación, ¿verdad? Lo que sí te puedo decir es que hay una observación, no sé si es de Abad de Abad, no, de Fray Bartolomé de las Casas, de que Uh-huh. un español comía en un día lo que una familia indígena comía en una semana. ¿Verdad? Que eso provocó hambre y otro montón de problemas, pero yo entiendo que si yo voy a ir a un sitio como jefe, como me voy a imponer, yo voy a estar cerca de la gente, quiero estar cerca de la gente que me va a servir, que me va a dar, me va a alimentar. Es lo que yo puedo, ¿verdad? Desarrollar mis propios sistemas, que eso no vino hasta mucho después, cuando la gente le pierde el miedo a la tierra adentro y empiezan a entrar a establecer estancias. Y las primeras estancias, no es casualidad, fueron establecidas en el perímetro de la ciudad de San Juan. Toda Alta, toda Baja, Bayamón, lo que hoy en día es Guaynabo, etcétera, hasta Loíza, ¿verdad? Eh, Porque quedaba siempre más cerca del puerto y, si quieres verlo de esa manera, la protección que te Claro. podía dar San Juan. Porque cada vez que Sí. los caribes se metieron, volviendo a los caribes se metían en Loíza, donde se concentró el cultivo de yuca. Cuando los caribes se metían en Loíza, mandaban a alguien en caballo a San Juan a buscar, a pedir ayuda. Y eso es un tramito. O sea, eso no es que te montaste en la autopista o en la 66 y llegaste en 20 minutos a San Juan, tú sabes. Uh-huh, uh-huh. Pero aún así, yo no sé cuánto tiempo durarían esas agresiones, pero daba tiempo de venir a avisar. Claro. Pero volviendo al tema, las incursiones y los ataques, o sea que a lo que quiero llegar a lo siguiente, esta idea que se ha querido pintar del indígena sumiso, hay que tener mucho cuidado con eso. Este, y qué bueno que menciona eso de la idea del Caribe y lo de los taínos. Yo personalmente sigo teniendo mucho problema con esto de los taínos, particularmente dentro del contexto de ahora, porque estoy viendo que, y tengo que ser cuidadoso con esto, porque suelen haber muchos grupos bien pasionales dentro de este tema. Quizás sabe de lo que estoy hablando. Los haters. Eh, am- am- A mí me parece, no sé hasta qué punto podamos, si es posible, recobrar el nombre que estas personas se daban a sí mismas.
Eso está, eso, ¿Y cuál era ese nombre? ¿cómo? ¿Cuál era ese nombre? Pues no sé, por eso que me gustaría saber cómo ellos se identificaban a sí mismos, porque ya sabemos que taínos y caribes eran unas cosas que utilizaban este, eh, los españoles en referencia a esos grupos. Pues eso estaría bien, no sé, Mira, ajá, discúlpame, cuando tú estudias un poquito de etnografía sí, eh, indígena, hay grupos arahuacos, que es a los que pertenecen los taínos, los llamados taínos, que ellos mismos dijeron que se llamaban taínos o dieron a entender que ellos eran taínos, que ahí viene toda esa historia de que eran los buenos. Y Caribe viene por otro lado, pero, o se atribuye a otro origen, pero los ujú, caribes pertenecen, creo que es el pueblo Calina, que no es muy diferente al Caribe, en el mismo continente suramericano, de- donde están las bases de ambas etnias. Y eran enemigos en el continente, ¿verdad? Por eso se entiende que cuando empiezan las migraciones, pues están en guerra, los llamados caribes van a seguir detrás tomando los territorios de los llamados taínos. Y cuando llegan los españoles aquí encuentran esa pugna, ya Santa Cruz, la isla de Saint Croix, hoy en día, ya era Caribe, pero era la isla Ayay de los taínos, ¿verdad? Y Martinica, no sé si era Matininó, porque se conocen los nombres de las islas, los nombres indígenas, pero sí eran etnias separadas. Lo que propone Suez Vadillo es, de hecho el libro se titula Los Caribes, realidad o fábula, es que esa etiqueta de Caribe, el malo, el que yo tengo que atacar, de hecho, tenían permiso del rey para esclavizar al Caribe. Pues a mí me convenía decir que todo el mundo era Caribe, porque te podía esclavizar. Y si yo no tenía dinero, no tenía recursos, o no tenía acceso a los esclavos a través de las compañías esclavistas, pues caramba, vinieron estos a Yabucoa, los apresamos y los esclavizamos. sí, sí, Así de sí. fácil. Ok, me menciona que la encomienda es un fenómeno complejo, pero hablemos de eso, porque la encomienda, lo que yo recuerdo, ¿verdad? De la escuela y todo esto, es básicamente un tipo de permiso. Tú vas a ir a tal sitio, vas a tener una dotación de indígenas que van a trabajar para ti, van a extraer el oro en tal lugar. Vamos a lo profundo de eso. ¿Qué vienen siendo las encomiendas y cómo funcionan? Bueno, la encomienda no es solamente para la minería, ¿verdad? Esos eran Ujú, los mineros. La tierra, toda la tierra, desde la conquista de toda América, pertenecía al rey. Mientras tú me hacías la pregunta, estoy pensando el feudalismo, ujú, ¿verdad? ujú. Yo vivo en una tierra que le pertenece al Señor y yo soy su vasallo. Yo trabajo esa tierra, yo la cultivo, pero la mayoría de esa, yo no sé qué proporción, no me acuerdo, de eso que yo cultivo, llámalo trigo, llámalo avena, lo que fuera, se la tengo que entregar al Señor. En el caso de la encomienda, pues yo tenía una tierra que no es mía, pero yo podía usufructar, que es la palabra, el usufructo, que es sacarle provecho a la tierra. Y eso se hacía a través de mano de obra encomendada. Eh, en Puerto Rico era la encomienda, en Centroamérica había otras instituciones que se llamaba la mita, y la mita era un poquito diferente, pero tú tenías que servir ciertos meses del año y tenías ciertos meses de descanso, ¿verdad? Eh, yo siempre me he cuestionado esta leyenda negra de la brutalidad contra el indígena y contra el esclavo, Ujú. porque cuando tú compras algo, y vamos a ponerlos en la mentalidad del siglo XVI, los esclavos son propiedad. Tú tienes un micrófono, ¿verdad? Que te costó tu buen dinero. Tú tratas bien ese micrófono, tú no le metes un batazo, ¿verdad? Porque el trato que tú le des, del trato que tú le des, depende del rendimiento, el buen rendimiento de ese trabajo. Eh, que el trabajo era excesivo, debió serlo, eh, porque los mismos cronistas hablaban de la constitución frágil de los indígenas.
vamos a echar a un lado la propaganda y el chihichijá Puerto Rico número uno. Claro. Si un español en el siglo XVI comía en un día, piensa que nosotros, y yo no sé si se consumía así, no he estudiado la alimentación a ese nivel, desayuno, almuerzo y cena, ¿verdad? Que me imagino que no harían 3 comidas. Si en desayuno, almuerzo y cena de un español estaba el equivalente de lo que comía una familia indígena en una semana, piensa qué porciones de alimentos podían ingerir esas personas. ¿Cómo sería mi constitución? O sea, yo sería un tipo musculoso, como ¿sabes? La propaganda te pone los taínos bien fuertes. Los españoles y los cronistas hablaban de bien proporcionados, cuerpos bien proporcionados. Eso no traduce a los cuerpos musculosos que tú ves en las promociones. Ajá, ok. Lo siento, ¿verdad? Si ofendo a alguien, pero no. Era gente mucho más frágil, gente que trabajaba para producir lo necesario y el resto del tiempo estaban dedicados al ocio. Los españoles atribuían las muertes de los indios al hecho de que se bañaban todos los días, porque hacían el juego de la pelota, cualquier cosa, bailaban el areito y qué sé yo, y se tiraban al río a bañarse, ¿verdad? Era otro estilo de vida, es otra mentalidad, es otra cultura. Entonces, tú ponerlos a trabajar, a sacar oro, que es bien duro. Bueno, había españoles sacando oro entre los mineros, pero tú le pagabas a otro para que lo hiciera. El problema de la explotación del azúcar, del potencial enorme de la tierra, era que ningún español quería trabajar la tierra. Y hay comentarios de gobernadores y de oficiales que dicen ningún español quiere trabajar la tierra. Porque encima de eso, Ramón, tienes que meterle un aparato ideológico al conquistador que se llama el antiguo régimen. Y en el antiguo régimen la sociedad estaba dividida en estamentos, no clases. Tú podías bajar de un estamento y con dificultad subir. Esa gente vino a América a enriquecerse y a ennoblecerse. Las dos cosas. Yo me ennoblecía a través de la conquista, las hazañas. Muchos conquistadores pidieron el título de hidalgo a la corona. Voy a ponerme yo a trabajar con la mano. ¿Tú sabes lo que representaba trabajar con las manos? Te envilecía, te hacía una mala persona. Tú, como un noble, no podías trabajar con las manos. Tú podías ser comerciante, y eso tenía un estigma, pero tú no podías vender al detalle. Ok, Tú no podías ser médico. independientemente de del juicio de valor que uno le pueda hacer a eso, uno tiene que entender que dentro de su contexto histórico, esa es la mentalidad. Correcto. Y tú no puedes separar la mentalidad antiguo regimental, es que una palabrota enorme, antiguo regimental Ujú. de lo que hicieron estos conquistadores, que no son otra cosa. Mira, Ramón, cuando tú miras en las biografías, las grandes familias de San Juan que copaban el cabildo de San Juan, Ujú. empezaron como mineros y como conquistadores, ¿verdad? Con la conquista tuve acceso a unas tierras para poder echar mis mineros, me enriquecí bárbaramente y me establezco entonces, ya mi familia, mi estirpe está ennoblecida. Y cuando tú ves a finales del siglo XVI que la gente está pidiéndole mercedes al rey, mira que yo soy presbítero, yo quiero entrar al cabildo catedralicio, mi papá fue, yo desciendo de primeros pobladores y conquistadores, que yo llamo eso un estamento inventado en América. No existía tal cosa en el antiguo régimen, pero yo descendía de primeros pobladores y conquistadores. Ahí estaban mis galones y por eso yo recibía mercedes reales. Ok, interesante eso. Es complejito, Sí, 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 sí. es más complejo de lo que suena. Claro, claro. Y de nuevo, hay que entender, independientemente del juicio de valor, que si eso es bueno, que si eso es malo, mire, chévere, pero hay que entender que esa es la mentalidad de ese tiempo y sucedió así. Claro, ese Ah, fue el motor
que claro. llevó a todas las acciones que registramos en la historia de, de Puerto Rico, del Caribe, de toda América, ¿verdad? Por no hablar de Europa. Era esa necesidad, ese deseo de ennoblecimiento. Los conquistadores han sido demonizados, pero fueron personas que vinieron con unas metas, eh, y si tú miras a sus descendientes, que se llamaban descendientes de primeros pobladores y conquistadores, pues fueron exitosos, cumplieron con lo suyo, se llevaron a todo el mundo por el medio, pero realmente eso no era de consideración Ujú. en esa mentalidad. Exactamente, sí, sí, sí. Para ello, o sea, es otro argumento que yo menciono en otro episodio, que lo menciono junto con un investigador. Eh, Esta gente viene con una mentalidad medieval de reconquista, de reconquistamos, de hasta cierto punto fanatismo religioso, de esta idea también de lo de ser hidalgo y de ser noble y de adquirir mercedes y hacer que mi familia sea reconocida por el régimen establecido, etcétera, etcétera. Eso es realmente lo que está ocurriendo. Me llamó la atención que dijo que no habían necesariamente corsarios y piratas, pero hay un ataque que se registra en 1580 y pico. Ahora mismo no recuerdo, no sé si No, era Francis Drake o algo así. no, por eso. Ajá, El corsarismo como tal, ajá, que lo establecen los ingleses, ¿verdad? Que era pagarle a alguien para que fuera a fastidiar, a robar ajá. y qué sé yo. Empieza con Hawkins, pero es que realmente el fenómeno de los corsarios, cuando tú piensas en Miguel Enríquez, etcétera, es finales de o mediados del 17 hasta el 18, ¿verdad? Donde España reconoció que no tenía suficientes hombres, barcos, etcétera, para combatir en todas las guerras en las que estuvo ocupada durante el siglo, y yo te contrato a ti, Ramón González Arango, para que tú armes tus propios botes y salgas a intervenir con todos los barcos extranjeros que estuvieran haciendo contrabando. Pero nosotros tuvimos dos ataques que están incluidos en el libro. Fue el de Drake del 1595. Ajá, Drake no ok. se pudo bajar del barco, de hecho, lo digo con mucho orgullo y que me oigan los asesores. Aquí nosotros matamos a ay Dios mío, ahora se me olvidó el nombre, no estoy seguro si fue Hawkins, que era tío de Drake, que estaba en el camarote cenando y se le mandó un bombazo desde el morro, dio en el camarote, el tipo quedó herido de muerte. Eso, eso yo lo menciono en el episodio junto con Francisco Moscoso y Y, también lo menciono junto con un historiador, investigador holandés, que le pregunto sobre eso, de cómo eran los proyectiles, porque yo leí un libro de historia en la escuela. Ah, que se le disparó de un proyectil desde el morro, pero a mí nunca me hizo lógica hasta ahora que me está diciendo fue un cañonazo, ¿no? le metieron un cañonazo, el voló, murieron, había unos oficiales y quiero pensar que es John Hawkins, puedo estar equivocado, que me perdone tu audiencia, Ajá, ajá. muere a los días, los ingleses dicen que murió de disentería. Pero qué casualidad, ¿verdad? Que pegaron un bombazo de Dios, yo me imagino por qué le dio disentería. Pero no se pudo bajar, ¿verdad? Él no se pudo bajar. De aquí se fue a Sudamérica, hizo mucho daño, pero lo mataron en Panamá. O sea que ese año del 1595, él vino aquí, creo que fue en noviembre, él amanece diciembre, enero del 96 en Sudamérica, roba Trinidad, roba Río de la Hacha, en Santa Marta el gobernador lo engatusa, lo marea, ¿verdad? Como negociando con él, pero realmente está mandando barcos con mensajes a Cartagena y a Panamá diciendo, tengo a Drake aquí, son tantos barcos, son tantos hombres, prepárense. Y a expensas de que le quemaran su ciudad. Ese Comprando gobernador tiempo. realmente, sí, ese gobernador tuvo una perspectiva verdaderamente imperial. Que me quemen a mí, pero no van a tocar Cartagena, que es la ciudad rica, y no van a entrar a Panamá, que era el paso al Pacífico. En el 98 viene entonces George Clifford, conde de Cumberland. Ese sí bajó, pues ese fue más listo. Ese no se fue de Es, pecho contra el el morro, llamado cangrejos. se fue por Cangrejo, que el Cangrejo era Ajá, hasta Miramar hoy en día. ajá. Eh,
y algunos esclavos que se habían ido de los españoles se fueron del lado de los ingleses, le enseñaron la ruta, hubo una batalla en el puente San Antonio, o sea que cuando tú entras a San Juan tienes que cruzar un puente o dos puentes, para uno para entrar, otro para salir. Pues había un puente que también se conocía como el puente de los soldados, era de madera en ese entonces, y los españoles trataron de quemar y destrozar el puente antes de que entrara Cumberland. La confrontación, Cumberland cae al agua y la armadura era tan pesada que por poco se ahoga, pero lo sacaron en un relato de Francisco Delgado, dice que era un sirviente de la India. Otro relato inglés dice que fue otra persona. Lo llevaron al barco, lo cambiaron, él se tomó un refresco y volvió a la lucha. Finalmente, Cumberland ocupó toda la ciudad, menos el Morro. 300 personas se quedaron en el Morro y finalmente ya a ellos los alimentaban desde Bayamón. Les mandaban canoas con alimentos que cogían en la parte baja del Morro hasta que ya no pudieron hacerlo más. Cumberland fue un caballero, verdadero caballero inglés. Hubo una violación de una muchacha de San Juan y él colgó al soldado inglés que violó. Él no destruyó, él no quemó, él robó. Y lo que se robó fueron las campanas de la catedral. Él no pudo conseguir el situado porque el situado lo habían metido monte adentro. Se llevó las campanas y el órgano de la catedral. Ok. Porque se le caían como moscas los ingleses con la disentería. Puerto Rico en ese momento, San Juan en ese momento, estaba padeciendo una epidemia bien mala de disentería y se contagiaron así. Yo hice una conferencia para amigos del Fortín San Jerónimo Ajá, sí. sobre Cumberland Con y Manuel una Minero. persona se me acercó al final y me dijo, ¿y usted no cree que los españoles envenenaron los pozos? Mire, me está súper interesante, ¿verdad? Pero no me consta. Pero qué interesante sería, ¿verdad? La posibilidad de que los españoles mismos contaminaron los pozos para que los ingleses murieran más rápido. Ese cuentito lo he escuchado un montón de veces y lo he escuchado con relación al ataque de 1625, escuchando, no, que ellos cagaban en los pozos para que después vinieran los ingleses, se lo tomaran y se enfermaran. Lo escuché también respecto con la guerra hispanoamericana, no, que ellos envenenaron los pozos para que los americanos... Yo no sé ni de dónde sale, pero esa idea se repite una y otra vez. Quién sabe, a lo mejor es cierta en todas las ocasiones, pero lo he escuchado muchísimo, esa idea Yo de los pozos envenenados. no lo he visto documentado porque, de hecho, en San Juan había aljibes, Sí, sí. estaba el pozo que estaba en Miramar y hay referencias a otro pozo. Pero no sé, suena interesante, pero no sé. Sí, el aljibe, para las personas que no estén familiarizadas con eso, el aljibe es básicamente en el medio de la casa, hay un hueco, ¿no? Que tiene unas inclinaciones alrededor y eso acumula agua subterráneo. Entonces, ese es el agua que si eres obviamente, es una familia adinerada que tiene uno de esos, pues tú extraes el agua de ahí. Eso es un aljibe. Que de hecho, este arquitecto, Andy Rivera, de Puerto Rico Historic Drawing Society, PRHB, no me acuerdo bien de las siglas, Puerto pero él Rico tiene un Historic recorrido, Building Drawing Society. el que es el episodio número 2 del archipiélago histórico, él tiene un recorrido dedicado A los solamente a los aljibes aljibes. del Bío San Juan, que ese me Sí, porque encantaría el tomarlo. aljibe que él te pone es el aljibe grande. Las casas, por ejemplo, la casa de mi bisabuela en Humacao tenía dos aljibes, porque no había acueducto. Y eran como unas tinajas de piedra que filtraba el agua. La piedra servía para filtrar el agua y de ahí se sacaba el agua que se tomaba. Exactamente. Eh, Además de la encomienda y todo, ¿qué otras cosas importantes están ocurriendo en el siglo XVI en Puerto Rico? Bueno, Puerto Rico tú no lo puedes separar del contexto caribe, ¿verdad? Claro. Y lo que tú estás viendo, yo te mencioné dos ataques en Puerto Rico, pero en ese periodo, pero en todo el Caribe se están experimentando ataques ingleses. Este es el siglo inglés. La reina Isabel era enemiga declarada, Isabel I de Inglaterra era enemiga declarada de Felipe II de España.
De hecho, Felipe II estuvo casado con Bloody Mary, con María Tudor, dime. No, 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 que eso es bien interesante porque básicamente se puede argumentar que él llegó a ser, por medio de ese matrimonio, rey de Inglaterra eh, también. que los ingleses lo niegan, lo rechazan y Sí, te pero caen a palos si lo dices, pero claro. él no era, creo que él no era rey consorte, él era rey. Ella era tía de él, porque ella era hija de Catalina y este era nieto de Juana, o sea, eran primos segundos. Ujú. Cuando muere María sin hijos y sube al trono Isabel, Felipe le pide matrimonio y ella le dio una carile, de hecho ella nunca se casó, y se declara, son amigos, enemigos declarados. De ahí viene en ese periodo, creo que es 1586, la derrota de la Armada Española, que se llamaba la Felicísima Armada, y son los ingleses a manera de burla que le ponen Armada Invencible, porque llegando a España, a Inglaterra, al Canal de la Mancha, se Sí. enfrentaron a unos huracanes. El capitán o el almirante no era el que tenía que ir, no tenía la experiencia y fue casi podríamos decir pérdida total. Pues, ¿qué hace Isabel? Pues le va a pagar con la misma moneda y tenía un plan que se llamaba Plan para incordiar al rey de España, y eso era atacar donde pudiera todo el tiempo, y otro que era para chamuscar las barbas al rey de España. Así que tú tienes en toda la cuenca del Caribe ataque, robo, hurto. Hay cartas de los gobernadores de la española que te dicen, mira, no ha podido salir de aquí un barco porque nos damos la media vuelta y ahí enfrente hay un Una español. Yo hice escuadra. una presentación, de hecho tengo un ensayo que se titula Ser señores de las Indias, las agresiones inglesas al Caribe 1590 a 1620, donde recoge esa realidad, donde la gente vivía encerrada ya antes de los holandeses, porque después de los holandeses es donde viene la frase esa en la historia de Puerto Rico de que nos coge el holandés. O sea, él no Ujú, podía ujú. salir al mar porque nos coge el holandés. Ya de antes estaban los ingleses metiendo miedo. Eh, ya piensa, si yo llegué en el 1509, el 10, el 20, ya para finales de siglo ya hay dos o tres generaciones, como poco, de descendientes míos en el país. Habría unas eh, variaciones en el habla, porque ya yo no hablo como un burgalés o como un andaluz o como un portugués, que había montones de portugueses en Puerto Rico. Y Yo de hecho, es bien interesante Río Portugués en Ponce. Por algo se llama Río Portugués, sí, ¿no? yo conozco al cónsul de Portugal y lo aprecio muchísimo, don José Duarte da Silveira, y él te habla del nombre del portugués que estaba allí, por el cual se le puso el nombre al río, pero aquí había montones de portugueses, inclusive esa eje nuestra, la R francesa es diferente a la R de los pueblos en Puerto Rico. Mi mamá era de Caguas y hablaba con la eje, ella tenía un cajo, y mi papá era de Humacao y él hacía ajo. O sea, esa eje nuestra, que es un más arriba o más abajo, no es francesa. Yo pienso, y yo no soy lingüista, ni he Claro. hecho los estudios, que esa eje nuestra suena mucho más a la eje de las Azores. Y si a ti te gusta la música brasileña, escúchate la R Oh, de Bahía y es la ajá. misma eje de mi papá y de mi mamá. Eu gosto de bossa No, nova, também muito eh, folk brasileiro também. Eu gosto disso. Você sabe? eu gosto muito, mas não posso falar com você Ajá. fluidamente. Ajá, yo estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Diría que un 85% estoy No, ahora pues, mismo, más que pero a mí me gustan los idiomas, a mí me encanta el catalán. Yo me leí la Catedral del Mar en catalán. Empecé no entendiendo nada, terminé entendiendo como un, qué sé yo, un 60%. Es una cuestión romántica, ¿verdad? Por lo que te comenté, el origen de la familia mm, en Cataluña, y cuando voy allá los parientes me hablan en catalán y me agobian, porque no, ellos creen que por el apellido automáticamente te salió un gen por el cual tú hablas. Pero me mm. encantan me gustan mucho los idiomas.
Tengo un lingüista en mente, me gustaría traerlo aquí, y tengo el contacto, así que voy a ver si hablo con él próximamente Hazle el y le hago una planteamiento, invitación. pregúntale, porque este señor, Álvarez Nazario, Manuel Ajá, Álvarez Nazario, no le encuentra, y si alguien estudió el habla puertorriqueña fue él no le encuentra, pero tú decir que, pues porque Puerto Rico llegaron corsos, oye, los corsos llegaron en el siglo XIX y llegaron a sitios bien específicos, o sea, Coamo, Yauco. Tú no pones a un país entero en 100 años a hablar con esa R, con la R francesa. es un buen argumento. Sí, definitivamente, sí, tiene lógica eso. Am, sí, no, definitivamente. Ok, ¿con qué cerramos el siglo XVI en Puerto Rico? ¿Con qué evento medular cerramos el siglo XVI en Puerto Rico? El tesoro de Jutías. Que, que, El que, tesoro de que- Jutías ha sido trabajado anteriormente. De hecho, este muchacho que tú me mencionaste, Luis Caldera Ortiz, Él lo es de Guamo. incluye. Él es de Coamo. Yo creo que él es el historiador oficial de Coamo. Y él escribe mucho. Él tiene Sí. nuevos hallazgos en la historia de Coamo, en la historia de Ponce. Él publica mucho. Tiene un Y trabajo bien interesante de la historia de los, ¿cómo es? huracanes. De los huracanes, ese Sí, los mismo. huracanes. Sí, Sí. yo tengo que mirarlo porque yo en la parte de sociedad incluyo el clima. Pues, lo miro a él, los que me mencionan los gobernadores en las fuentes primarias, los que cita o los que documenta este señor Ramírez de Arellano, que fue profesor de la UPR, etcétera, etcétera. Ujú, Pero este muchacho, Luis Ortiz, Luis Caldera Ortiz, que ujú. está haciendo muy buen trabajo en divulgar el interés por la historia, pues él siempre está invitado a estaciones de radio, etcétera. Sí. Pues él toca el tesoro de Jutías, y Jutías es caja de muertos. La isla Caja de Muertos se conocida como la isla de Jutías. Y de Y es hecho, dime, te tengo que hacer este comentario rápidamente. Yo hablé con el exdirector de la región sureste de los Estados Unidos, que es puertorriqueño. Y él habla que actualmente hay jutías todavía en esa isla de Caja de Muertos que se están cuidando porque son pocas. okay. O sea, Que es interesante. En Cuba hay Jutías todavía, hasta el otro día se comían. Yo tengo una amiga cubana que salió después de la revolución y ella cuenta que en su casa se comían judías, como un delicacy. Tú sabes, no era para todos los días. Yo la conoceré. ¿Es No sé, historiadora también? no, Ah, ok, ella está bien, perfecto. trabaja en investigación de mercado. Ok. Pues lo que te decía de Jutías, cuando tú empiezas a leer, de hecho, Walter Cardona Bonet también, que es un investigador de primera categoría, Ujú. aparte que es el hombre más generoso del mundo, deberías considerar invitar a Walter. Walter es el hombre más generoso del mundo y él hace una investigación y si él piensa, caramba, Ramón me mencionó tal cosa, ¡pam! Te manda la fuente y si tiene el documento, te manda el documento. ¿Walter qué? Cardona Bonet. Primera Eh, vez que escucho ese nombre. Es un tipo extraordinario. Si vas al Archivo General de Puerto Rico, lo vas a ver allí porque él tiene su equipo de fotografía permanentemente establecido. De verdad que no puedo decir nada menos que es un tipo extraordinario. Perfecto. Pues él tiene un libro sobre historia de los hundimientos en Puerto Rico. Oh, wow. Él lo tiene en inglés, History of Shipwrecks o se titula Shipwrecks in Puerto Rico y Ajá. cubre, porque él era arqueólogo marino. Entiendo A que mí él me era, encanta la historia naval. pues deberías hablar con Walter. Oh, sí. Eh, pues cuando tú empiezas a leer, tú dices, pero es que esto es Pirates of the Caribbean, Ajá. Pirates of the Caribbean, pero de verdad. Ujú. Piensa, estos ingleses que tienen permiso de la reina de Inglaterra para ir a China a comerciar con, no sé si era la reina o el rey o el emperador, alguien en China, van, llevan unas monedas, compran, qué sé yo, cuando regresan empiezan a tener problemas y empiezan a perderse los barcos y empiezan a tener que reducirse y ya lo último lo que queda es una lanchita, que la lancha lo llevaban los barcos grandes, ¿verdad? Una lanchita con 3 hombres y el tesoro que habían podido conservar.
Ujú. Llegan a Jutía, esconden el tesoro, tienen que comer, tienen que hacer algo. Entonces deciden mandar a uno de ellos a San Juan a hablar con el gobernador, a decirle, mira, estos somos nosotros, eran enemigos declarados de la corona española. Nos está pasando esto, nosotros venimos en paz, traca, taca, taca. Cuando llega a Coamo y se lo comenta a los de Coamo, a los de Coamo se les brillan los ojos como los muñequitos, Claro. la avaricia, lo tratan de matar, pero este se escapa y de alguna manera logra llegar al gobernador. Los de Coamo van a Jutía, matan a los otros dos ingleses y les roban el tesoro y lo esconden. Pero ya allí, yo te dije que había chota siempre, ya allí lo sabían, en la fortaleza lo sabían, y empieza una investigación bien extensa, mandan desde de la Real Audiencia de Santo Domingo un visitador para que vea el pleito se extiende hasta el 1601, el 1602, pero con ese bochinche que se llevó enredado por el medio a un montón de gente, un don, no me acuerdo cómo se llamaba, un hombre que había sido miembro del Cabildo de San Germán, un hombre bien casado, bien, se fue enredado, preso, se escapó de la cárcel. O sea, que es Pirates of the Caribbean sin tú tener que ir a un cine. Y de hecho, Eso que... el tesoro duró, Ajá. el tesoro duró en las cajas reales de Puerto Rico y se usaron, porque no todo se mandó a España, una pena, muchas de las prendas que están todas dibujadas, muchas de las prendas fueron derretidas por el oro y se le quitaron las piedras. Pero las barras de plata duraron hasta bastante entrado el siglo XVII. Wow. O sea que el tesoro sí se recuperó y todo lo demás y se incorporó dentro de las arcas. Correcto, en el trabajo mío del 17, yo tengo del archivo de India, la copia de las ilustraciones de las sortijas, las piedras montadas, las sin montar. Wow. Ok. Ok. Mencionamos los tres tomos y veo que son carpetaduras, son unos libros bien elaborados y todo lo demás y no se consiguen. Ya de hecho, porque verifiqué antes de nuestra conversación y ajá, no se consiguen. ¿Está Tengo. considerando publicar eso en formato digital o algo que sea más accesible para quizá un público que no tiene el medio para adquirir ese tipo de... Mira, todavía no, todavía no. No, Ajá. no lo descarto, pero todavía no. Eh, a mí me quedan del siglo XVI, me Ujú. quedan dos. De hecho, los puedes comprar en eBay. Y Ok. del siglo XVII tengo como cuatro cajas que vienen siendo 16 como 20. Eh, mi proveedor en Santo Domingo me triplicó los costos. De hecho, me subieron los costos en el curso del proceso de producción, pero cuando traté de hacer una tirada adicional, porque la gente me sigue pidiendo los libros, pues me habían triplicado los costos y el precio de venta que yo tengo, que es alto, Claro. apenas da para cubrir, ¿verdad? Pero estoy, aunque tú no lo creas, estoy considerando China, el costo en China. No sé si ves ahí lo blanco, eso blanco. Ajá. El Esa de es la la, esquina al lado del verde. sí, el verde es el 17 y el Ajá. blanco es la maqueta que me mandaron de China. Ah, Una cosa ok. extraordinaria. Y el costo es una fracción del costo de Santo Domingo, que a su vez era una fracción del costo de Puerto Rico. Así que si yo logro imprimir en China, yo puedo bajar los costos considerablemente, pero son piezas de colección. Claro, sí, eso hay El que estuche explicarlo. está impreso a colores, el primer tomo es todo a colores, es full color completo. El segundo y el tercer tomo, el interior es blanco y negro, pero las carpetas son duras y a todo color. O sea, que es una colección con mucho valor en su contenido, pero en la pieza de por sí, pues también tiene su valor. Claro. Sí, sí, eso tiene su lugar. No se le quita mérito a eso, pero sí también está considerando posiblemente hacerlo digital para personas que no puedan adquirir Correcto. la caja con los tres tomos dentro. No lo descarto. Y si alguien está interesado en los ensayos, yo tengo una página que tengo que actualizar, que es La Vida en Puerto Rico en el siglo XVI, 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 Ujú, ujú. latina.com, y ahí yo tengo una sección
tengo puestos varios de las introducciones de los capítulos, que hay una variedad bien interesante de temas para alguien que quiera, ¿verdad?, degustar el contenido de los trabajos. Excelente, Y es excelente. totalmente gratuita la entrada, así que ahí está. Yo creo que tenemos tela para un par de episodios más porque ya me dice que tiene otros tomos del siglo XVII. Yo realmente no conocía sobre eso. Yo conocía sobre la vida en el siglo XVI, no es el XVII. Así que hay muchas cosas. Cuando tú quieras. ¿Alguna conferencia, actividad, próxima publicación, algo que quiera anunciar o Bueno, promocionar? las publicaciones que tengo en camino son Ujú. La vida en Puerto Rico en el siglo XVIII. A mí el XVIII nunca me gustó porque es un siglo donde se ha publicado mucho, ¿verdad? Sí. Y hay unos trabajos que tú no puedes ignorar, y cómo yo incorporo en un trabajo mío, trabajo de Ángel López Canto, Los puertorriqueños, mentalidad y actitudes, siglo XVIII. Ajá. Fiestas y juegos en Puerto Rico, siglo XVIII. Todos los trabajos de Moscoso cubren del 16 al 18, pero estos son trabajos sobre el 18. Pues entonces empecé, yo creo que voy como por el 75% del trabajo de investigación. Yo investigo y redacto a la misma vez, Ok. y yo nunca he podido separar forma y fondo. Yo trabajo fondo y a la misma vez trabajo en forma. Yo formateo, yo diseño, a la misma vez tenga el trabajo 3 páginas, 20 páginas o 300 páginas. Y hay otras 2 publicaciones en camino, aparte de las 9 que tengo ya publicadas. En la Academia Dominicana de la Historia va a publicar las cartas de Francisco Delgado Manso, un oidor de la Real Audiencia de Santo Domingo. Se suponía que eso pasa ahora en julio. En la Universidad del Magdalena en Santa Marta, Colombia, tengo un capítulo en el libro de gobernadores de Santa Marta dedicado a Francisco Manso de Contreras, que no te sorprenda que fue el sujeto de mi tesis doctoral. De hecho, el Archivo General de la Nación de República Dominicana me publicó la tesis doctoral, en Ah, qué servicios bien. de Dios y del Rey, las redes sociales del licenciado Francisco Manso de Contreras. O sea que toda la investigación ha dado frutos en otras secciones. Y Ujú. por último, en México, en conjunto con la Complutense, se está publicando un libro sobre el siglo XVI, donde yo tengo un capítulo dedicado a la vestimenta impuesta a los indígenas en Puerto Rico. En Puerto Rico, wow, qué interesante, porque yo he escuchado esta idea de que en los Andes, esa vestimenta que tanto se habla tradicional indígena de los gorritos pequeños con la falda, eso es algo impuesto. Que me imagino que en Puerto Rico nos puede adelantar algo sobre eso. Sí, bueno, sí, eso todo está en en la Real Hacienda. Se llamaba cacona, el pago que se le daba a los indios por su trabajo, ¿verdad? Ajá, Por su trabajo en encomienda, que no lo mencionamos antes. sí, Pero se les pagaba con ropa. Y entonces, pues, ¿qué se le daba? Pues ropa de la peor calidad, que para mí era como una manera de recordarte que tú estabas en el escalafón más bajo de la sociedad, con, no con la vestimenta de las españolas o los españoles, sino con una vestimenta que te clasificaba como de bajo nivel, igual que lo- las cintas con las cruces amarillas o en el pecho, para que todo el sí. mundo supiera quién tú eras. En algunos casos se les daban otras cositas, quizás a las esposas de los caciques o a las mamás de los caciques se les daba par de cositas más, pero hay mucho marco teórico, ¿verdad? La representación, y el valor, el simbolismo de la ropa, la clasificación de la ropa, etcétera. Eso está bien interesante. Eso me interesa mucho porque es primera vez que escucho sobre eso. Y que haya alguien estudiando eso me parece fantástico. Ok, am, sin duda alguna vamos a estar en contacto a ver si podemos hablar del siglo XVII y podemos hablar del siglo XVIII, naturalmente. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Luis Burset
Flores. Porque madre tengo. Porque de madre tiene. Muchas gracias, Ramón, por tu generosidad de tiempo y quedo a tus órdenes. Excelente, seguiremos en contacto. Agradecido por todo este caudal de información que nos ha proveído esta noche. Y nada, esto ha sido una nueva edición del Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.